Hola, Mariana, ¿estás por ahí? Te acepté. ¡Eh! Sí, Sí, lo logramos. Qué bueno, ¿cómo estáis? bien, ¿y tú? Bien, Bien. también, emocionada por fin. Sí, sí, o sea, yo estoy pensando en esto desde que hice el primer curso de educación emocional y dije, oye, esto tiene mucho que ver con lo que hago. Desde entonces que pensaba en comunicarlo, en mostrarlo, así que estoy muy contenta. Sí, buenísimo, era necesario conversar. Yo te había pedido en algún testimonio, pero en realidad es mucho mejor porque habla del cotidiano también y por lo que hablábamos antes parece que lo usabas, o sea, educación emocional como decías tú, ha como traspasado muchos niveles también, no es solamente como en un contexto específico. Sí, el primer curso que hice contigo, el curso de especialización, me acuerdo que eran mamás, casi todos, creo que había un papá y había una profe, creo, y yo. Y ya el segundo eran lo mismo, casi todas profesoras eh, y yo del área de la salud. Y en verdad me hacía tanto sentido todo lo que nos decía que yo decía esto se puede aplicar y lo empecé a aplicar cada vez más hasta que te dije ya, Bernie, hablemos de esto. Concretemos. Concreto. Oye, ¿y qué te movió primero como para mirar la educación emocional? Así como de dónde viene esto Es que antes de tomar el curso. no me acuerdo cómo cayó en mis manos el libro de Daniel Siegel, El cerebro del niño. Ya, Eh, súper. y desde la crianza respetuosa fue que empecé a meterme en este mundo y empecé a ver como, claro, este libro es súper práctico porque pone como situaciones, Mm, cómo afrontarlo y solución. Y fue tanto el sentido que me hice que yo después hice un trabajo para la universidad en el que transformé todas las situaciones de este libro en situaciones en la consulta dental. Y ahí me empecé a dar cuenta de que, claro, todo lo que es crianza respetuosa me sirve en la atención. Eh, y de ahí vi tu curso. Y claro, fue como libro, de hecho está dentro de tu bibliografía sí, y mucho más. Así que genial. sí, eso más. O sea, Daniel Siegel además tiene esta capacidad de aterrizar cosas como complejas a escenarios muy cotidianos de manera muy sencilla. Entonces, como que uno entiende al tiro también. No es como de qué se refiere, qué es todo el cerebro. Así Sí, que sí. por ese lado, eso es muy como familiar, como que se hace más cómodo también, poder entenderlo desde ahí. Así que bueno. Y creo que eso nos puede dar Súper. como pie inicial para la primera pregunta, po, Ya, porque ya. la pregunta que hablábamos era oye, cuál es la relación entre la educación emocional con la crianza respetuosa y qué lo diferencia del exceso de permiso, del no Mm. poner límites. Sí, sí, ese es un temazo porque generalmente se asocia como crianza respetuosa a permisividad o se asocia a esta generación de cristal que no se les puede decir nada o que no se puede hacer nada y de alguna manera es como, no, entonces son ellos los que se gobiernan, no sé cómo decirlo, como que nos gobiernan o nos dirigen a nosotros los adultos, cuando en realidad es todo lo contrario. O sea, vamos a entender crianza respetuosa que como dice Le Canelier también, no debería tener apellido, la crianza en sí debería ser respetuosa, o sea, porque no existe eduquemos en crianza violenta. Entonces, como desde ahí, es como lógico también que la crianza debería incluir totalmente el concepto de respeto. Y respeto no quiere decir chipe libre. Respeto no quiere decir así como permisividad sin límites y hagan lo que quieran porque se les antoja, sino que por el contrario, crianza respetuosa está muy asociada a algo consciente respecto de lo que necesitan, no de lo que quieren. Y ahí hay como una diferencia así garrafal entre pers- Exceso de permisos. permisividad, eso, Permisividad. permisividad y crianza respetuosa. Y lo otro también que es interesante, que en el fondo cuando uno tiene una crianza más como consciente de lo que necesita el niño, como que automáticamente uno podría decir que viene esta como educación emocional. No intuitiva, sino que de alguna manera es porque el hecho ya de conectar con lo que le pasa al niño, de escribir, organizar las situaciones,
validar lo que siente, implica entonces generar mayor vocabulario emocional, ¿verdad? Como darle un sentido a la experiencia, eh, y poder entonces integrar estrategias para regular y transitar las emociones, que es un poco como a lo que se dedica, lo podríamos decir en términos muy generales, la educación emocional. Entonces, crianza tiene que ver con organizar la experiencia, darle un sentido, y tiene mucho que ver con límites también, que Sí. eso es que generalmente, perdona, dale. No, que los límites, a veces cuando yo, por ejemplo, estoy atendiendo y los pacientes se empiezan a poner inquietos y yo detengo la atención y converso con ellos, claro, un externo lo puede encontrar como, pero doctora, haga su trabajo nomás. Pero para mí es más fácil hacer esa pausa, lograr que el paciente vuelva a cooperar conmigo y de ahí seguir desde ese punto. Y también en ese mismo punto voy estableciendo los límites, como, ok, tú me puedes detener levantando la mano, pero no me puedes mover la cara, por ejemplo. Claro. Entonces, los límites son parte y cuando uno empieza a conectar con el paciente o con la persona, Mm. etcétera, la niñez, es aún más fácil establecer los límites, como que yo te ayudo y desde la ayuda que te estoy dando, te digo, no me puedes, en mi caso, que los niños me agarren la mano. Claro, sí. Se la ayuda con el límite. De todas maneras, o sea, Rafael Vizquerra dice que los límites, que me gustó mucho en realidad esa definición, los límites son las barreras de este puente. Entonces, para que los niños tengan una dirección, necesitan un sentido y necesitan de dónde afirmarse, o sea, hasta dónde llego. De lo contrario, esta permisividad, hay autores que son más radicales y dicen que es una forma de maltrato. Ay, que haga lo que quiera, si total da lo mismo. Esta expansividad como sin límites, lo Mm, único que genera es más estrés en el cerebro porque no sabe cómo reaccionar o cuál sería como el encuadre. En cambio, los límites te dan certeza, te organizan la experiencia y te dan un sentido. Entonces, como dices tú, yo sé que cuando voy a mi odontopediatra no puedo llegar a hacer burbujas, no sé, o ponerme a pintar, como tiene un orden, ¿cierto? O saltar encima de la silla, ¿verdad? Entonces me encuadra y me permite entonces moverme dentro de límites que son saludables para mí, que eso es lo otro de la crianza respetuosa, que no tiene la permisividad, que sí, tiene que ver con, se ponen límites por la seguridad y el bienestar tanto del niño como del entorno, sí, versus la permisividad es como que haga lo que quiera, si se hace daño, bueno, él se lo claro. buscó, o si le hace daño a otro, es que mira, es que no, si yo lo reto se pone terrible, ¿cierto? Entonces Claro. como que la seguridad pasa en segundo En plano. mi caso es como, bueno, si no se quiere atender, no se atiende, pero está con dolor, o sea, lo Exacto, necesita. sí, Es- sí. Entonces es importante mirarlo desde ahí, desde los límites y desde un encuadre. El niño necesita certezas y organizar lo que está pasando para poder desenvolverse en los distintos entornos que le toca como desempeñar. sí. ¿Sí? Y de hecho tú me contabas que desde que dices hola, como que estás aplicando así como educación emocional o se podría decir este trato súper consciente también y conectado con el niño, con la niña. Sí. Bueno, que tiene relación, de hecho, con la segunda pregunta, que hablábamos, que lo habíamos como pauteado, que podríamos encontrar entre la educación emocional y la odontopediatría, o cómo la aplico yo, en mi caso, en la odontopediatría, pero en realidad en todo lo que significa salud en infancia, todo lo que incluye. Y claro, yo en odontología, en pregrado y en posgrado, tenemos psicología. Nosotros estudiamos las crisis de Eriksen, las etapas de Piaget, las teorías del apego. Eh, y claro, como que entendemos el apego y se entiende, pero en la educación emocional, así como para responder la pregunta y voy a llegar ¿Mm? a lo que me preguntaste, eh, lo primero que hago, que me entregó la educación emocional, es identificar las emociones. Porque ya, abro la puerta y ya puedo ver las emociones del paciente, de la mamá o el papá. Y claro, uno siempre pensará miedo, ansiedad, pero también hay vergüenza, eh, qué sé yo, nerviosismo. Entonces, poder identificar mejor la emoción que están teniendo desde el momento en el que abro la puerta ya me ayuda. Por ejemplo, si abro la puerta y veo que el paciente entra tranquilo, veo que le puedo directamente hablar al paciente. Hola, ¿cómo estás? ¿Quién te acompaña hoy día? No, mi mamá. Tú sabes quién soy yo, etcétera. Y puedo partir desde ahí la atención. Pero si abro la puerta y veo que está
una situación como de nerviosismo extremo, en el que el apego está así en su máxima expresión, Mm, el niño o la niña en brazos, yo sé que no puedo empezar hasta que no, en el fondo, disminuya esta necesidad de apego mm. a, a atender al paciente de manera tranquila. Entonces, claro, voy como guiando desde ese punto la situación para que el niño o la niña de a poco va, empiece a explorar, empiece a hacer preguntas, empiece a investigar. eh, y es lo otro que, tengo mis apuntes, lo otro que Obvio. estudiamos Yo también tengo mi apunte. en el emocional, que es el círculo de seguridad. Y es que realmente Ya, son 6 puntos que debiésemos tener todos los profesionales de la salud en la pared, porque mira, te los voy a leer. Primero, crear un ambiente de confianza, que es clave. Segundo, fomentar la exploración. Por esto de que el sistema exploratorio es antagónico y complementario al apego. Entonces, si empezamos a fomentar la exploración, los pacientes también se empiezan a relajar y de repente empiezan a jugar y de repente, oh, hay un sillón y se suben al sillón. Pasa, de verdad que pasa. sí, Punto número 3, leer las señales emocionales, muy importante. clave. 4, estar disponible para el consuelo y saber que uno como tratante también puede estar disponible para el consuelo, que no es una tarea exclusiva de la mamá o el papá o el adulto que esté acompañando, sino que uno también puede estar disponible y demostrárselo al paciente. Equilibrar la independencia con el apoyo, que esa es todo lo que estamos haciendo. El paciente está solo en el sillón muchas veces, pero está acompañado. Y promover la autorreflexión y la empatía. O sea, son 6 puntos que estamos haciendo constantemente desde que se abre la puerta hasta que termina la consulta y ya podemos hacer la reflexión. Oye, qué difícil fue. ¿Te acuerdas que el sillón te daba mucho miedo cuando empezaste? Sí, y ahora quieres jugar con él, etcétera. Sí, Así que sí, ¿no? Del momento en el que sí. abrimos la puerta, hay que estar ahí atentos y practicando todos estos puntos que, claro, quizás ya lo hacemos los odontopediatras, ya lo hacemos los profesionales de salud que trabajamos con la infancia, pero ponerle nombre te permite estudiarlo y te permite explotarlo más. Y De creo que todas eso fue lo que maneras. cuando en el fondo me organizaste la experiencia, me organizaste la información en las clases eh, y me permitió verlo y practicarlo también. Sí, aparte, si lo pensamos como, entre comillas, como rubro, o sea, como profesionales dedicados al área de salud, los niños no van a profesionales de la salud porque están aburridos. No, O no es como ir al cine, es porque te va a revisar a alguien, o te duele algo, o tienes que hacer algún tipo de intervención un poco incómoda o dolorosa. Entonces, generalmente no es como, uy, ver al doctor, esto es súper rico, mi panorama favorito. Entonces, es súper importante lo que mencionas tú, como tener en consideración y ponerle nombre a ciertos procesos que para algunas personas puede ser muy intuitivo, pero para otros quizás no. Si es que no se lo muestran, quizás no tienen cómo nombrarlo y de esta forma no tienen cómo aplicarlo tampoco, como apropiarse de eso. Porque efectivamente, hasta los adultos, o sea, yo también voy al dentista y me asusto, porque como en el fondo es como que me van a hacer ahora, o el sonido de la maquinita, no sé, como aprensiones que todos tenemos cuando vamos a especialistas de la salud, no es algo entretenido, no es donde yo voy a salir súper bien. De hecho, ni acupuntura, yo antes iba a acupuntura y era como que rico, y cuando estaba llegando yo decía, en verdad no es tan rico, me duele, pero me hace bien, claro. es necesario para mí. Entonces, es importante entender que estos escenarios van a poner más resistente al niño o a la niña. Quizás van a ver las propias experiencias, que lo conversábamos también, que a veces los papás Uh, tienen sus propias experiencias. sí. Sí, ese es un tema muy grande porque, claro, a veces el paciente, a ver, uno trata de adaptar no solamente al paciente a la atención, sino también la atención al paciente. O sea, si yo voy a atender un paciente pediátrico, que lo hago todos los días, tengo mis peluches, tengo algunas pantallas, tengo premios, eh, y trato de hacer la experiencia lo más amena posible, pero igual es un desafío. O sea, hacer una limpieza, hacer un sellante. De repente, claro, uno le podría decir al paciente como ya,
aguanta un rato, siento súper rápido, pero no es tan enriquecedor como explicarle, claro, esto te puede dar miedo porque es primera vez que lo vas a hacer, pero recuerda, no todas las cosas que te dan miedo quiere decir que te hagan daño. Es lo que hablábamos la otra vez, como cuando te da miedo ir a la casa de un amiguito nuevo. Claro. Vas ahí, lo vas a pasar bien, pero en el fondo es algo nuevo, entonces es normal que te dé miedo. Entonces atender desde esa mirada es también mucho más enriquecedor para los pacientes. Y ahí lo linkeamos con esta pregunta que tú me hacías, bueno, ¿cuál es la diferencia entre un niño de 4 años versus un niño de 8 años? Encontrarse como en este ambiente. Claro. Y lo primero, además, siempre es anticipar. Y tú me decías, pero que anticipe una persona que no le tenga susto a este escenario. Ah, Porque es sí. verdad. O si no transmito, bueno, yo sé que va a doler un poquito, pero, oh, Sí. y como que se pone así como más engorroso. Entonces, el primer paso, claro, es anticipar lo que va a ser, a dónde vamos a ir, cuánto tiempo aproximado. Y si es de 4 años, uno puede hacer el ejercicio como con un peluche o con algún muñeco, en el fondo lo que tengan a mano, para poder recrear un poco la escena de tal manera que no se encuentre con un escenario totalmente desconocido. Entonces, ¿te acuerdas que dijimos que era una silla que se echaba para atrás? ¿O te acuerdas que no sé, Mariana te iba a decir que abrieras la boca? Sí, como el peluche cuando abrió la boca. Entonces, tratar de hacerlo más familiar, el proceso dentro de lo posible, recreándolo en un escenario dentro de la casa o con peluche, o que otras personas le cuenten, sí, yo también fui. Y además, Bien. perdona. ¿Mm? No, también esa parte es súper importante, como, pero yo, cuando yo te hacía la pregunta, la respuesta esa como va más enfocada los papás en la casa, como antes de que lleguen a la consulta. Claro. Pero a veces cuando llegan a la consulta y yo necesito seguir trabajando desde ahí, les empiezo a decir como, tu mamá también viene al dentista, tus compañeritos de curso, eh, porque claro, uno no siempre está hablando del que va al dentista, pero traerlo como al plano de realidad de todos por igual, Sí, también ayuda a la ansiedad de algo nuevo. sí, totalmente. O sea, es importante hacer como un poco más familiar o conocido lo desconocido, porque la incertidumbre es lo que más va a estresar a un niño o una niña en el fondo. Entonces, y además, no hacer como, y vamos a ir al dentista y te van a hacer abrir la boca y va a pasar tal cosa, sino que, y después vamos a hacer otra cosa. O sea, además es un aspecto en el horario dentro de muchas otras cosas más, porque generalmente uno es como, cuando vayas, y como que le ponemos presión, como ese evento, así se Ah, agranda en el calendario. ¿Cómo? como vas al dentista y después se acaba el mundo, nada más. Claro, no hay vida, Sí, negro, todo negro. Entonces, la idea también es entender que es como un, entre comillas, trámite más o algo que puede ser incómodo, pero que la vida sigue. Y hay otras cosas y después me va a acompañar a no sé qué, o después nos devolvemos a la casa. Si quedas hasta dolorido, te molesta algo, no sé, tú dices incluso que pueden hasta tomar helado o ver una película tranquilo. O sea, finalmente mostrarle que hay más y siempre, sea la edad que sea, decirle, te llevo a un lugar seguro. Jamás te llevaría a un lugar que, yo, que te van a hacer daño eh, porque sí. O sea, puede que sea incómodo, puede que te moleste, pero yo voy a estar contigo todo el tiempo. Y eso es claro. algo súper importante como de estar verbalizándolo constantemente. Sí, y bueno, eso de hecho me recuerda a otro de los puntos que había notado sobre en qué me ayuda la educación emocional en la atención, y es los modelos del cerebro. O sea, para Mm, mí, el modelo del cerebro de Daniel Siegel, de la mano, mm, es un mantra. O sea, eh, no hablar a la corteza prefrontal cuando está activada la amígdala, para mí pasó a ser algo del día a día. O sea, si un paciente veo que se siente inseguro, que está nervioso, que está así al borde del desborde emocional, no voy a estar explicándole la logística de sacar una caries. Pero sí puedo estar diciéndole como, hey, estás acá conmigo, con tu mamá, esto es un lugar seguro, ¿cómo te puedo ayudar? Es normal que te sientas así. Y de a poquito uno alcanza como a ver cómo se va como apaciguando la amígdala y de a poco tal ir cual. llamando a la corteza prefrontal con preguntas bien sencillas de repente como, eh, entonces, no sé, ¿cómo se llama tu colegio? Entonces, ya desde ahí de a poco, cuando uno ve que volvió a funcionar la corteza prefrontal, podemos volver a conversar, podemos volver a plantear objetivos.
Y incluso rehacer los objetivos, replanteárselos. Y lo mismo el modelo de cerebro triúnico. O sea, si es que eh, el paciente está activo como el cerebro reptiliano, el paciente necesita seguridad, le damos seguridad. Si necesita sentirse el sistema límbico, si necesita sentirse amado, necesita apoyo, le damos apoyo. Entonces, entender eso y poder identificar en los pacientes es muy distinto a lo que siempre hacemos o a lo que se hace mucho en las consultas, como, ya, pero no llores, ya, pero no va a pasar nada, si solo tengo que... No, no funciona así. Cuando está activa la amígdala, no, no está accesible la corteza prefrontal, El secuestro. el cerebro de la amígdala. Sí. Y qué interesante, porque además lo que tú dices, generalmente asociamos regulación con cállate, o no llores, o no es para tanto, así como sigamos adelante nomás. Y la regulación también tiene mucho que ver con modular o transitar a otra emoción. Entonces, es que no quiero, no quiero, de rechazo a, es que en realidad me Claro, asusto. Y ya, ay, qué bueno. Sí, es normal que te dé susto. Y ahí transitamos otra emoción y no es como el espanto de como sacarla así de sí, la consulta, sino que por el contrario, como invitarle y decir, ah, ok, estamos asustados, yo te entiendo. Y bien. como dices tú, se cambia todo el encuadre. Invito mucho a mis pacientes a usar sus palabras. Les digo, tus palabras son muy poderosas, yo te puedo ayudar siempre que te entienda. Ayúdame a entenderte. ¿Qué sientes? Como, pero en el fondo, aunque me digan lo que sea, pero la palabra, y los niños igual lo entienden, porque obviamente una palabra comunica más que un llanto o un quejido. Entonces, muchas veces logro entender y manejar una vez que les pido, por favor, que me expliquen qué es lo que está pasando, porque yo estoy disponible para ayudarte acá, pero ayúdame a ayudarte porque ¿de dónde Exacto, empiezo? exacto. Sí, ¿no? Y ahí, como dices tú, también es clave la complicidad con el papá, la mamá, cuidador, cuidadora, que esté presente. Como, ah, entonces quizás el papá o la mamá puede contarte la historia, o te acuerdas de esta otra experiencia que igual fue exitosa, o cuando fuiste al doctor al principio también tenía susto, como quizás ahí es clave esta conexión y confianza de alguna manera con que la persona profesional de salud está haciendo lo mejor que puede también, como con Claro, las herramientas y el tiempo que tiene, entendiendo que además esto, que lo hablábamos, esto no es una sesión de terapia, esto no es sí, clases de educación emocional, es una consulta que tiene un objetivo súper concreto también. sí. Sí, bueno, y sobre eso igual yo trabajo en un límite eh, que es fácil de pasarse porque ya yo estoy atendiendo a un paciente y tengo que, por ejemplo, hoy día me pasó, tuve que sacarle un diente a un pacientito. Y yo voy haciendo pausas, vamos de a poco porque tenía mucho miedo, pero llegó un minuto en el que se me empezó a alargar mucho la cosa y claro, el paciente no estaba llorando, pero sí yo sentía como le iba aumentando la ansiedad. Mm, Claro, y me entra la duda como, pucha, ¿qué hubiese pasado si en vez de dejar que conversara con la mamá entre medio, lo hubiese dicho, y se lo saco? ¿Cachai? sí, Claro, el objetivo se logra, pero lo que intento trabajar yo en la consulta es mucho más allá de eso, porque después, ¿dónde queda la confianza? Si exacto. es que le digo a mi paciente, no, pero voy a mirar nomás y lo saco, funciona. Hay veces en las que los odontopediatras tienen que acudir a eso. A mi hijo le pasó, le hicieron eso, no quería, no quería, solo te la voy a mirar, ¡tuc! Y se quedó. Es que Y eso me así mi hijo pasó fue porque como, el ¿qué me hicieron? me dijo como, cuando le dije, porque yo les canto una canción cuando les saco el diente, y ahora vamos a hacer el bate-bate, bate. El paciente sabía que se lo estaba sacando, pero de verdad que no sintió nada, y dijo como, ¿eso fue? Y cuando el paciente así, yo quedé como, ¿habrá valido la pena? Todo el trabajo emocional que hicimos como para que esto no fuese traumático, siendo que en verdad poco le iba a molestar. Entonces, claro, yo vivo en ese límite, como entre que no me aumente la ansiedad, pero igual me estoy tomando el tiempo para ti. Pero si se me pasa un poco la mano, eh, De tiempo. del tiempo, no sé, el tiempo en la odontopediatría y en la atención en general de salud en niños es brutal. O sea, hay que atender así. Sí, sí, es complejo, pero como dices tú también, porque hemos hablado de muchas herramientas como que estás ocupando en el día a día,
claro, tenerlas presentes o a mano son súper útiles para poder establecer como distintas estrategias de manera más efectiva también. Sí, ir cambiando estrategia también constantemente. Súper. Oye, quería hacer una invitación que si les interesa a los profesionales de salud, la idea es que esto lo podamos ampliar también. Habían otras personas interesadas. Nos gustaría hacer una masterclass. Así que para los profesionales de salud, así que si vieron hasta acá, comenten si tienen alguna duda, les quedó alguna duda de lo que conversamos. Y la invitación es que se unan, después vamos a estar difundiendo, ¿cierto? Como más detalles. Pero sería súper interesante que lo pudiéramos, todas estas estrategias las pudiéramos desglosar también y explicar, como decías tú, en contextos muy concretos y de manera muy familiar también, para que les pueda quedar a mano y lo puedan ocupar en escenarios donde hay un objetivo concreto que resolver, es un espacio que no es tan amable para el niño o la niña y que necesitamos dentro de un tiempo acotado poder trabajar. Entonces, para eso queremos hacer esta invitación de la masterclass para que estén atentos, atentas. Sí, le ¿Sí? hacemos la invitación. La verdad es que lo decía en el video, los ontopediatras tenemos un manual de manejo de conducta, eh, pero esto viene a complementarlo. O sea, yo uso las mismas estrategias de conducta, o sea, estrategias de manejo, pero las complemento con la educación emocional y los pacientes quedan más conformes, los apoderados también. Y bueno, también da paso a la última pregunta, vamos súper bien de tiempo, Súper. eh, que sobre los beneficios que se ha visto del incremento de la inteligencia emocional en profesionales de la salud, que es de este trabajo que hice, un trabajo chiquitito, en el fondo fue una revisión bibliográfica. Encontré 7 estudios, bueno, seleccioné 7 estudios que hablaban sobre, de una u otra forma, el incremento de la inteligencia emocional, el estudio de la educación emocional en profesionales de salud, tanto estudiantes, médicos, enfermeros, enfermerías y odontología también, y hacía estudios de una u otra forma eh, de cómo modificaba, cómo beneficiaba la inteligencia emocional. Y los beneficios los clasifiqué en 3. Desde la parte académica y profesional, se vio que mejora el rendimiento académico, el incremento de la inteligencia emocional, y también lleva a una mayor satisfacción laboral. Desde el área de la salud mental y el bienestar, el aumento de la inteligencia emocional ayuda a la reducción del estrés, eh, promueve el bienestar, mejora la calidad del sueño y disminuye la fatiga. Y desde el área de las relaciones interpersonales, mejora la empatía, fomenta el trabajo en equipo y lleva a un mejor manejo de conflicto. Todo esto, claro, no es que la educación emocional venga a ser una varita mágica, Exacto, pero la verdad es que entender las emociones propias, la automentalización, la mentalización, que es parte del contenido de nuestra masterclass, exacto. llevan a esto de una u otra forma porque te ayuda a, en el fondo, a gestionar las emociones, a comprenderlas también. Y una de las ramas también de la inteligencia emocional dice utilizar las emociones para facilitar el pensamiento, que lleva a muchos de estos beneficios también. Súper. Sí, súper. O sea, uno podría hacer una lista mucho más grande, pero claro, me encanta tu síntesis. En el fondo, además, yo pensaba, y también tiene un propósito, o sea, poder entender mejor, conectar mejor. Me da un propósito en mi trabajo. Yo creo que nadie estudió en el área de salud para hacer daño a otras personas, como sí, soy cirujana, entonces voy a abrir a una persona. Como, no, efectivamente estudio porque quiero que la gente esté mejor. Entonces, qué bonito poder incorporar este sentido desde el propósito también. Cuando trabajo con la niñez, cómo puedo conectar de mejor manera para que mi trabajo no me termine quemando, que es lo que mucho nos pasa en el área de la salud, o sea, salud mental, el área de la salud en general, pasa mucho esto, entonces es importante poder mencionarlo desde ahí también, disminuir esta sensación como de estrés, de burnout, para poder decir, hoy en realidad, hoy día tuve, como dices tú, un procedimiento difícil, pero después, hoy no me dolió tanto, o hoy me despido como un abrazo, como Ah, contabas tú, como pucha, se la sufrió, pero igual me dio un abrazo después, o sea, entendió que esto es por un bien mayor para él.
y eso me da un sentido, o sea, me da un valor y un nivel de satisfacción que es algo que tiene que ver con mi elección y mi vocación, entonces refuerza también el propósito, que yo creo que nos pasa tanto ahora actualmente en el área de la educación como en el área de salud. La Sí, necesidad de reforzar el propósito también de lo que estamos haciendo. sí, total. Mm. Así que súper, súper. Vamos a estar ahí mandando mayor información para que se vayan inscribiendo y nada, pues, ahí vamos a estar. Así que se vienen cositas, como dicen. Citas, y que bueno que encontramos este punto en común, tan en común, entre la psicología y la atención de salud en la infancia. Y, y nada, vamos a estar respondiendo sus preguntas y dándole más información sobre la masterclass para hablar más sobre esto. Súper. ¿Y qué? Y como la amplitud de este tema. Sí, de todas maneras. Sí, yo creo que se necesita un espacio para desglosar ahí, ordenar la experiencia de varias, quizás varios se quedaron ahí como, pero ¿y qué pasa en este caso? O en caso de emergencia, etcétera. Va a ser bonito poder tener también situaciones de caso a caso, así que si los quieren comentar también, súper, para que lo vayamos ahí abordando. Así que Genial. Bueno, genial, gracias Mariana, me encanta. qué bueno, porque Súper, también era parte de anticipar cuánto nos iba a durar este live, media hora, justo, perfecto. Sí, pero da para mucho más. Así que sí, vemos a la próxima. sí, nos vemos. Besos a todos, a todas. Gracias por conectarse, por estar aquí en beneficio de la niñez. Así que Eso. eso es muy emocionante. Ya, besos. Nos Besitos. vemos. Nos Chao. vemos. Chao.